Tras la Segunda Guerra Mundial y el esfuerzo por llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes del régimen nazi, se llevaron a cabo muchos juicios, llevando ante la justicia a quienes habían condenado a muerte a millones. En el video de hoy nos enfocaremos en las guardias femeninas del campo de concentración de Stutthof. Estas mujeres se reían y se carcajeaban mientras estaban sentadas en el banquillo de los acusados. Nos enfocaremos solo en dos de las guardias, Elisabeth Becker y Gerda Steinhoff. Quizás sea útil comenzar con el propio campo de Stutthof. El campo de Stutthof fue el primer campo de prisioneros construido fuera de la Alemania nazi, aunque no empezó como un campo de concentración. Más bien, era un campo de internamiento civil para prisioneros polacos. Cuando los nazis y los soviéticos invadieron Polonia en septiembre de 1939, ambos tenían planes de detener a miembros de la élite cultural y política polaca como una forma de prevenir cualquier resistencia significativa. El campo fue construido en septiembre de 1939 por prisioneros polacos de la ciudad de Danzig. Para 1941 se había convertido en un campo de trabajos forzados como una forma de reeducar a los prisioneros polacos. El trabajo incluía labores en la fábrica de ladrillos, en una planta industrial, fabricación de muebles y agricultura. En enero de 1942, el campo de Stutthof se convirtió en un campo de concentración. Esto ocurrió después de una inspección del jefe de la SS, Heinrich Himmler, lo que resultó en la creación de muchos más subcampos. En 1943, se añadió a las instalaciones una cámara de gas con capacidad para 150 personas junto con un crematorio. Y luego, en 1944, el campo participó en la solución final y recibió una afluencia de prisioneros judíos que serían ejecutados, obligados a trabajar hasta morir. Los prisioneros dormían de 3 en una litera, con mantas ásperas en condiciones gélidas. Había muy poco saneamiento y los brotes de tifus devastaron el campo. Se cree que hasta 85,000 personas fueron asesinadas en este campo. Es durante este tiempo, en los últimos meses de 1944, que Elisabeth Becker comenzó su trabajo en el campo. Elisabeth Becker nació el 20 de julio de 1923 en la ciudad libre de Danzig. Danzig está en la actual Polonia, pero tenía una gran mayoría de población alemana y lazos históricos con Prusia y Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles reconstruyó el Estado polaco y Alemania perdió territorio en su creación. La ciudad portuaria de Danzig se convirtió en una ciudad libre, alemana, pero con lazos polacos. Para los nacionalsocialistas, desmantelar el tratado y restaurar el territorio alemán era primordial. A partir de 1938, los nazis aumentaron la opresión contra los polacos en Danzig, despojándolos de empleo, libertad y derechos. Para Becker, este sería el trasfondo de sus años formativos. En 1936, ella se unió a la Liga de Muchachas Alemanas, la rama femenina de la juventud hitleriana. Ahí habría aprendido lo que se esperaba de las mujeres nazis: ser madre, esposa y ama de casa. La importancia del Estado y entregarse a la Alemania nazi era una enseñanza clave, junto con los supuestos peligros que representaban los judíos. Becker tuvo varios trabajos, incluyendo ser conductora de tranvía y asistente agrícola, antes de convertirse en supervisora femenina. Para 1944, muchos de los guardias masculinos de los campos de concentración habían sido reclutados para luchar en el frente. Esto creó una demanda de más guardias. Y para el campo de Stutthof, la ciudad cercana de Danzig estaba buscando nuevos reclutas. Se necesitaban guardias femeninas para el nuevo subcampo que albergaría a unas 25,000 mujeres judías. Fueron enviadas a Stutthof desde Auschwitz. Becker fue asignada al subcampo SK3, supervisando a los prisioneros mientras trabajaban como mano de obra forzada. Desde la construcción hasta la fabricación de armas, los prisioneros de Stutthof fueron obligados a trabajar largas horas en condiciones horrendas. Mantener a los prisioneros trabajando significaba castigar a quienes no cumplían con las expectativas, con golpizas y otras formas de tormento. Para aquellos prisioneros que no podían seguir el ritmo, había una selección.
Becker, según su propio testimonio, seleccionó al menos a 30 mujeres para la selección, lo que significaba que serían enviadas a las cámaras de gas para ser ejecutadas. Después de trabajar en el campo durante 4 meses, Becker huyó de regreso a su casa en Danzig, donde esperaría su destino. En cuanto a Gerda Steinhoff, nació el 29 de enero de 1922. Ella también nació en Danzig. Nuevamente, Gerda trabajó en varios empleos típicos, desde sirvienta hasta panadera y conductora de tranvía. A principios de 1944, se casó con un soldado de la SS y tuvo un hijo. Y al igual que Becker, respondió al llamado para convertirse en guardia de la SS en Stutthof en septiembre de 1944. Steinhoff no solo se convirtió en una guardia común, sino en una jefa de bloque. Esto habría puesto a Steinhoff al mando de un barracón con hasta 300 prisioneros, supervisando la vida diaria de los prisioneros en el campo. Desde las tareas matutinas hasta la asignación de trabajos y la organización de golpizas y castigos, ella estaba en una posición de autoridad sobre muchos prisioneros. Se dice que disfrutaba de las golpizas y castigos que imponía, y más tarde fue ascendida a un puesto superior dentro del campo, y finalmente se le otorgó una medalla por su lealtad a la causa nazi. Nuevamente, hacia el final de la guerra, huyó de regreso a casa para evitar al Ejército Rojo. Cuando el Ejército Rojo se acercaba al campo, la mayoría de los prisioneros de Stutthof fueron evacuados y enviados a una marcha de la muerte. Algunos prisioneros fueron enviados a Alemania en barco, aproximadamente 4.000, pero muchos fueron llevados a la orilla y ejecutados, y sus cuerpos arrojados al mar Báltico. Unos 25.000 prisioneros fueron asesinados durante las marchas de la muerte. Fue durante estas marchas que Becker y Steinhoff huyeron a casa, a Danzig. Algunos prisioneros lograron sobrevivir a la evacuación del campo, terminando en Dinamarca o Suecia. Algunos prisioneros lograron permanecer ocultos en el campo y fueron liberados por el Ejército Rojo el 9 de mayo de 1945. Hacia el final de la guerra, las autoridades polacas comenzaron a detener a los responsables de los crímenes en Stutthof y lograron identificar los nombres de los guardias. En abril y mayo de 1945, Becker y Steinhoff fueron arrestados y llevados ante el primer juicio de Stutthof. Un tribunal conjunto polaco y soviético juzgó a 13 guardias del campo por crímenes contra la humanidad. El juicio se llevó a cabo desde el 21 de abril de 1946 y terminó el 31 de mayo. Durante este juicio, las guardias femeninas del campo no se tomaron el proceso en serio en absoluto. De hecho, se reían, soltaban risitas y coqueteaban con los guardias polacos. Incluso cuando los exprisioneros detallaban los abusos y crímenes que presenciaron y experimentaron, nunca mostraron arrepentimiento ni remordimiento alguno. Tanto Becker como Steinhoff fueron condenados a muerte por sus crímenes y serían ahorcados. No debe olvidarse que los nazis nunca obligaron a los guardias a permanecer en los campos de exterminio si no querían. Algunos guardias solicitaron su traslado, afirmando que no podían cometer asesinatos en masa. Estos guardias nunca fueron obligados a quedarse, ni fueron castigados por los nazis. En cambio, se les asignaron otras funciones. Quienes trabajaban en los campos eran voluntarios y permanecían ahí por su propia voluntad. Una de las únicas supervisoras que fue perdonada en el primer juicio fue Erna Bierhardt. Al igual que las otras dos, ella trabajó en el campo, pero a diferencia de las demás, encontró insoportable el trato a los prisioneros y se negó a participar en las golpizas y los asesinatos. Después de solo 6 semanas, renunció y regresó a su puesto como enfermera. En lugar de enfrentar la horca, fue sentenciada a 5 años de prisión por su pertenencia al partido nazi. Becker intentó pedir clemencia, ya que solo trabajó en el campo durante 4 meses. El tribunal incluso sugirió que se le conmutara la sentencia a 15 años de prisión debido al corto tiempo que trabajó en el campo. Sin embargo, el presidente polaco de ese entonces, Władysław Resicky, rechazó la apelación. El 4 de julio de 1900, 46 decenas de miles de personas se reunieron listas para ver morir a las mujeres. Se dispuso una fila de 11 horcas construidas para el método de caída corta.
Esta forma de ejecución es una muerte lenta, que puede tardar entre 10 y 20 minutos para que el condenado muera. 11 camiones del ejército retrocedieron hasta las horcas y en la parte trasera de cada uno estaba uno de los condenados. Ex prisioneros del campo de Stutthof se ofrecieron como voluntarios para ser los verdugos de sus antiguos torturadores. Vestidos con el uniforme a rayas de los prisioneros, colocaron las cuerdas cortas alrededor del cuello de su prisionero asignado. Con las manos y los pies atados, los condenados fueron obligados a pararse sobre un taburete. Nunca se les colocó una capucha sobre la cabeza. Uno por uno, los camiones se alejaban, dejando a los prisioneros colgando y eran ahorcados lentamente. Aunque se dice que Becker cayó del taburete, se rompió el cuello y murió instantáneamente, Steinhoff tardó en morir, siendo ahorcado lentamente por el método de caída corta. Hay muchas imágenes de la ejecución que no son aptas para YouTube, pero se pueden encontrar fácilmente para quienes estén interesados en verlas. Sin embargo, son bastante gráficas. Después de que los condenados murieron, los espectadores saquearon sus cuerpos, arrancando los botones y pedazos de ropa como recuerdos. Algunos espectadores incluso golpearon y atacaron los cadáveres colgantes. En el momento de su ahorcamiento, Becker tenía solo 22 años y Steinhoff tenía 24. Las ejecuciones de las guardias femeninas de Stutthof son un recordatorio perturbador del efecto de gran alcance de la ideología nazi. Mujeres aparentemente comunes asumieron esos roles y se convirtieron en parte del Holocausto. Estaban dispuestas a condenar a muerte a prisioneros inocentes e incluso disfrutaban de su tormento, haciéndolo a diario. Su inquietante ejecución y la conducta durante su juicio son recordatorios del cruel régimen nazi y de los individuos aparentemente comunes que llevaron a cabo algunos de los peores crímenes en la historia de la humanidad.